Guten Morgen. La bendición del Señor en esta mañana para cada uno de nosotros. Y vamos a leer de la palabra de Dios en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 1, los primeros 5 versículos. Relativamente fácil de encontrarlo, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vamos ahora a Hebreos, también capítulo 1. Hebreos capítulo 1. La carta a los Hebreos, capítulo 1, los primeros 4 versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y una tercera lectura en Colosenses, también capítulo 1. Con haber leído en el Evangelio según Juan capítulo 1 y en Hebreos capítulo 1 y ahora en Colosenses capítulo 1, nos damos cuenta que cuando se presentaba un mensaje, primero se hablaba de Cristo, de Cristo. Nosotros no somos los primeros, Cristo es el primero. Y aquí también en Colosenses, el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes, a la iglesia en Colosas, escribe en el capítulo 1, es casi todo el capítulo, pero vamos a leer solamente los versículos del 12 en adelante. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya, nos ha trasladado a su reino. En quien, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Qué gloriosa es la palabra del Señor, y qué glorioso el mensaje de la palabra del Señor. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor de señores y el Rey de todos los reyes, es el tema de la Biblia, es la clave de la Biblia, es el centro de la Biblia. Y así también ha de ser en nuestras vidas, ha de ser el tema de nuestra vida, la clave de nuestra vida, el centro de nuestra vida, Cristo Jesús. Él es también el centro de la iglesia que cree en Él, de la iglesia que le ama, de la iglesia que le sirve. No de cualquier iglesia que se llama iglesia cristiana, pero sí de aquellos que le aman, aquellos que creen en Él y aquellos que le sirven. Pero Él también es el centro del mundo, y Él es el centro de todo el universo, de la gran creación de Dios. En Guadalajara, España, donde estuvimos muchos años, en total estuvimos en España 35 años, casi nada. Hasta me hice un poco viejito en España. Bueno, allí en Guadalajara, bastante al principio, cuando llegamos allá, no había ninguna iglesia evangélica, no había ni siquiera un grupito, pero sí había 2 misioneros, uno de Estados Unidos y uno de Cataluña, que habían estado allí 3 años y se fueron desilusionados, frustrados, acabados. Y luego vino otro misionero, pero ya no se radicó en Guadalajara, intentó hacer algo en Guadalajara viniendo desde Madrid. Luego fuimos nosotros y a los 3 años ya no queríamos ir también. Y entonces empecé a caminar leyendo el profeta Jeremías, caminando. Me leí todo el profeta Jeremías, día tras día, día tras día. Y esos días y semanas y meses difíciles, a través de la palabra del Señor, recibimos consuelo, recibimos fortaleza y continuamos. Bueno, y el Señor allí entonces levantó una iglesia. Y un día yo leía el semanario Nueva Alcarria. El semanario Nueva Alcarria, en su página interior, doble página interior, traía en una de esas semanas una Mariología. Y yo soy chileno, yo nací en Chile, me crié en Chile y luego me vine a los 19 años a Suiza. Pero como en Chile no conocía yo nada de ni persecución, ni de obstrucción, ni que las autoridades te limitaran, nada, eso no lo conocía yo, así que yo tenía mucho valor. Y entonces fui a presentarme al director del semanario y le dije, señor director, yo pensaba que ustedes eran cristianos, pero veo que ustedes no son cristianos, ustedes son marianos, porque en su semanario no leo nada de Cristo, siempre leo algo sobre María. Bueno, me dice luego el director, escriba usted una cristología. Y yo todavía inocentito, me lo creí, fui a casa,
trabajé 3 días, escribí una cristología y se la llevé. Pero yo lo hice con una cierta precaución. Conté las palabras de la Mariología. Y a propósito le puse unas 2, 3 palabras menos a la cristología que yo escribí. Y entonces el director lo mira, lo ojea un poco y dice, es demasiado largo. Le digo yo, señor director, tiene tantas palabras menos que su Mariología del periódico. Sí, bueno, pero entonces yo se lo tengo que presentar al obispo. Le dije, pues presénteselo al señor obispo. Y yo contento dije, por lo menos el obispo va a leer una cristología. Pero créanme, nunca apareció en el periódico. Esta mañana les voy a contar también algunas cuantas anécdotas donde lamentablemente incluso en llamadas iglesias cristianas no se predica a Cristo, cuando Cristo es el centro de la Biblia. Esta iglesia no tiene sentido sin Cristo. Mi vida no tiene sentido sin Cristo. Cristo es lo que importa. Así que vamos a entrar un poco en detalle en lo que aquí hemos leído. Vamos a ver primero aquí en Colosenses. Colosenses versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible. Muchas veces en la vida natural, un hijo se parece muchísimo a su padre, en su aspecto exterior, pero también en su temperamento, en su carácter, en su pensar. Y decimos, vaya, ¿cómo refleja a su padre? ¿Cómo es una imagen de su padre? Pero ni por más que se parezca a su padre, está todavía lejos de ser una total imagen de su padre. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí, que fue la perfecta representación de Dios. La perfecta representación. Y dice el texto aquí, Él es la imagen del Dios invisible. Dice la palabra de Dios, nadie ha visto a Dios jamás. Pero por medio de Jesucristo tenemos esa imagen perfecta del Dios invisible. Y dice la palabra, el primogénito de toda creación. El principio, el primero, el superior, el que tiene prioridad. Prioridad en cuanto al tiempo, es decir, antes que nada ya estaba Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también tiene la preeminencia en cuanto a rango, es el superior, el más sublime, el heredero, el que tiene derecho de todo, el que antecede a todo. Y ahí hablamos, teológicamente se habla de la preexistencia de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Preexistencia, existencia antes de la existencia. ¿Me explico? Cuando el Señor Jesucristo nació en Belén, fue solamente el inicio de su vida terrenal. Pero Él ya existía desde la eternidad, desde siempre, junto a su Padre. De modo que no comenzó su existencia al nacer en Belén. Su existencia ya estaba en el cielo. Y nos dice la palabra del Señor que Él dejó la gloria y vino a este mundo. O como dice también aquel gran texto bíblico, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O el Señor Jesucristo también decía muchas veces, y lo leemos en el Evangelio según Juan, el Padre me envió, el que me envió. Él vino como el enviado de parte de su Padre. Jesucristo, en este texto lo leemos en el versículo 16, es también co-creador con Dios.
¿Hemos pensado alguna vez si vemos nosotros una planta? Aquí veo yo una planta. Aquí veo unas cuantas personas. Cada uno con rasgos muy especiales, muy particulares. Afuera podemos ver ahora la lluvia, pronto vamos a ver la nieve, cada copito distinto al otro. Miles de millones de copos, pero cada uno distinto del otro. Las flores, luego en la primavera, luego en el verano, otoño, cuando vienen las frutas, o cuando el otoño empieza a colorearse. ¡Qué maravillas! O un cielo estrellado. Toda la inmensidad del mar, de las montañas o del universo. Y dice esta palabra y coincide con lo que hemos leído en Hebreos y lo que hemos leído en Juan, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, no solamente esto material que nosotros vemos, que percibimos con nuestros sentidos, sino que todo fue creado por medio de Él. Y dice que tanto las visibles como las invisibles. Las invisibles son los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Podríamos decirlo así, Dios el Padre es el arquitecto y el Señor Jesucristo es el constructor. Todo lo hizo Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Así que cuando pensemos en el Señor Jesucristo, cuando adoremos, alabemos al Señor Jesucristo, sepamos esto. Como dice aquí su palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué significa eso si todo fue creado para Él? Las plantas, las flores, los pájaros, los árboles, este mundo, todos los mundos, todas las estrellas, todo fue creado para Él. Por lo tanto, también nuestras vidas son para mí, ¿verdad? Para que yo me realice. No. Nosotros fuimos creados para Él. Tu vida, escucha bien, tu vida no tiene sentido si no está para Él. Tiene que estar a disposición de Él. Para servirle a Él, estar a su disposición. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras. Estoy a tu servicio. Si nuestras vidas no están orientadas hacia Cristo, no tienen sentido. Estamos viviendo sin sentido en este mundo. ¿Y cuántos, a pesar de todas las riquezas que tienen, están viviendo sin sentido? No tienen el sentido de la vida. Y luego dice que la creación subsiste. Que este mundo todavía no se haya destruido con una guerra nuclear, que fácilmente se podría destruir porque tantas armas nucleares hay en el mundo. Pero si no se ha destruido todavía es por esto. Y si con todos los astros que giran todavía no ha habido una colisión destructora fatal, es por esto, porque dice la palabra del Señor, todo subsiste en Él, es decir, Él es el que mantiene todo. El mantenimiento del universo depende de Jesucristo y del poder de su palabra. Cuando nosotros nos trasladamos desde el cantón Aargau hacia el cantón Basel-Stadt, en aquellos años, al estar allí, al llegar allí a Basilea,
buscamos una iglesia. Y entonces le dije a mi mujer que se quede en casa con los hijos y yo voy a buscar una iglesia. Fui a una iglesia, me senté en la última fila, en la última silla, con un bolígrafo y un papel y una Biblia con concordancia, muy atento a ver si el pastor predicaba a Jesucristo. Si no, ya estaba definido, esa no es mi iglesia, sino predica a Cristo. Pero el pastor empezó a predicar de Cristo y de Cristo y de Cristo, que yo dije, pero bueno, qué bien, esta es mi iglesia. Y ahí nos quedamos. Y luego esa es la iglesia la que nos envió a España también. Pero eso es importante, lo central de las iglesias y lo central del mensaje tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Y no nosotros, no nosotros. Dice ahí también en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, no alguna persona humana. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí nos encontramos que el Señor Jesucristo es el principio, el origen, no solamente del universo, sino que también es el origen de la iglesia. El primogénito de entre los resucitados, el primero, para que en todo sea siempre el primero, el superior, el preeminente, el que tenga la prioridad en todo. Y luego dice la plenitud, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Lo mismo leemos nosotros en el capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 2:9. Toda la plenitud de la deidad vive en él. Si tenemos a Cristo, tenemos la plenitud de la deidad morando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Estuve 3 meses en Hannover, Alemania, evangelizando a españoles, que había 12.000 españoles allí en Hannover, en aquel entonces. En los tiempos de Basilea había 3.000 por ahí por Basilea, pero en Hannover había 12.000. Y era relativamente fácil ubicarlos porque vivían en barracas. De modo que allí estaban todos, los 12.000. Entonces allí empezamos a evangelizar. Bueno, estaba yo solo evangelizando una misión de Alemania, la que me apoyaba. Y entonces me encontré con algunos llamados testigos de Jehová, que ahora, como sabéis, ya se llaman testigos cristianos de Jehová. Entonces les propuse a ellos de hacer estudio bíblico sobre Jesucristo. Yo con sectas no me pongo a discutir. El tema es Jesucristo. O hablamos de Jesucristo o dejamos de hablar, porque yo no tengo otro tema que sea prioritario, que sea de interés, que sea lo central. Si no estamos de acuerdo en Cristo, ¿de qué vale todo lo otro? Entonces, extraordinariamente, el Señor ahí obró y ellos aceptaron hacer estudio bíblico sobre Jesucristo. Y no venían ellos a mi casa, yo iba a casa de ellos. Y di 7 estudios bíblicos, 7 veces fui allí a dar estudio bíblico sobre Jesucristo. Jesucristo es lo central. Él es el Señor, Él es el Salvador. Y si no tenemos a Cristo, no tenemos salvación. La obra redentora de Cristo, versículos 13 y 14. Algo precioso que hemos leído aquí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos
redención. Tenemos redención porque Cristo Jesús es el Redentor. Por eso tenemos redención. Y Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Cada uno de nosotros ha costado un precio altísimo. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo, el fiel, el verdadero, que dio su vida por nosotros. Y tenemos redención, tenemos el perdón de los pecados. Eso es evangelio, eso es buena noticia. Nosotros que hemos faltado delante de Dios, hemos ofendido a Dios, no hemos vivido conforme a la voluntad de Dios, Dios nos perdona, nos limpia por la sangre de Cristo y ya no toma en cuenta nuestros pecados, sino que nos justifica, nos hace justos, no por lo que nosotros hubiésemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ahora somos justos, aleluya, somos justos en Cristo Jesús. Y dice aquí mucho más todavía, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo a Juan, a Pedro, a Pablo, No, aquí dice, ni siquiera dice a toda la humanidad, sino aquí dice reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, la muerte de Jesucristo es mucho más que solamente tu salvación, muchísimo más. Afecta todo el universo. Qué grandes planes tiene el Señor. Y qué inmenso ha sido ese sacrificio de Cristo Jesús para nuestra salvación y para reconciliar todo el universo, haciendo la paz. Sin Cristo y sin la sangre de Jesucristo no hay paz, ni en nuestros corazones, ni en los pueblos, ni en las naciones. No hay paz sin Jesucristo. Habrá una paz superficial, pasajera, pero la paz verdadera no la hay. Hace unos años atrás estuve de pastor interino en una iglesia suiza, en el cantón Appenzell, y allí fui a la iglesia Evangelisch Reformierte Kirche, no adentro, fui afuera para ver en el tablero, en el tablero de anuncios, a ver qué es lo que ponían. Y la verdad es que me sorprendió de no encontrar a Cristo en el tablero, ni siquiera la Biblia. Nada de estudio bíblico, nada de estudio sobre Jesucristo, nada. Había otras cosas como meditación trascendental, otros anuncios, otros programas, pero Jesucristo brillaba por su ausencia. Entonces, sin conocer al pastor, sin saber ni siquiera su nombre, miré en la guía telefónica y le llamé por teléfono y le pedí una cita. Lo sorprendente es que ni siquiera preguntó quién soy, me dio la cita. Fui allá, tampoco me preguntó quién soy, me hizo entrar y empezamos a hablar. Y me di cuenta que le costaba hablar de Dios. Ni qué decir de Cristo, es que no lo quiso mencionar. Y ya después de un rato de estar hablando con él, más de media hora, al final yo sentí que debía ya terminar y terminé con esta frase: Herr Pastor o Herr Pfarrer, Sie müssen Jesus Christus verkündigen. Señor pastor, usted tiene que predicar a Cristo Jesús. Me levanté y me despedí, tampoco me preguntó el nombre y me fui. Años después volví a mirar ese tablero, seguía igual. No quieren predicar a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quieren predicar? ¿Filosofía de los hombres? ¿O qué es lo que quieren predicar? Sin embargo, el Señor Jesucristo, nadie como Él. El Señor Jesucristo es singular.
Y pongamos bien atención lo que significa eso singular. Por ejemplo, a Sevilla, de Madrid a Sevilla van varios trenes, pero uno solo es el AVE. Muy singular, muy singular, muy diferente a todos los trenes que van de Madrid a Sevilla. El AVE, el de alta velocidad. Jesucristo es singular. Hay muchos personajes destacados en la historia, pero el Señor Jesucristo es singular, muy especial. Y es especial, por ejemplo, para mencionar solo 3 cositas. Especial en su nacimiento, engendrado por el Espíritu Santo. Nació de una virgen. Nunca de ningún personaje en toda la historia, ni por más importante que haya sido, se ha dicho esto. Muy singular en su ministerio, de modo que Pedro una vez tuvo que decir: ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. En su muerte, muy diferente a otros. En su muerte, él todavía orando: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ahí el centurión dice, capitán de la guardia, dice: verdaderamente este es Hijo de Dios. Aleluya. Murió muy singularmente. Otra experiencia lamentable, y eso sucedió hace poco, hace más o menos medio año, un año máximo. Fuimos a una iglesia en el Árgao. Ahora sí, fuimos al culto. Una iglesia, lo nombro, Evangelische Reformierte Kirche. Y mi esposa y yo habíamos invitado a la hermana de mi esposa, porque no es creyente la hermana, pero como tenía ciertos vínculos con esa iglesia, pensamos, bueno, vamos a ir allá. Porque su hermana no va a los cultos, ni siquiera a los cultos de esa iglesia. Y entonces la hermana de mi mujer aceptó esa invitación y fuimos entonces a esa iglesia para ver si quizás de alguna manera su hermana se interesara por el Evangelio. Al final del culto, su hermana dijo: no vuelvo más por aquí. Pero no ha de extrañarse uno. Si no se sirve alimento, la gente sigue hambrienta. No se habló de Cristo, se habló de Blaise Pascal. Filosofía. Si no tenemos que presentar filosofía. Con filosofía la gente sigue muerta en delitos y pecados, perdidos. Lo que tenemos que presentar es a Cristo Jesús. Ningún fundador fue como Jesucristo. A veces se menciona, bueno, pero también Buda y Confucio y Mahoma y uno y otro se mencionan. Pero veamos, ninguno fue como el Señor Jesucristo. De ningún fundador se sabe que su vida fue moralmente sin ninguna falta. Solo Jesucristo vivió sin pecado. De ningún fundador se dice que fue hijo de Dios. Nunca lo he leído, y he leído bastante en mi vida. Nunca he leído yo en ningún libro, tampoco en los libros que hablan de la historia de las religiones o un compendio de religiones. Nunca he leído yo que de algún fundador se haya dicho que era el Hijo de Dios. Solo de Jesucristo se dice, y él mismo lo dijo también: soy Hijo de Dios. De ningún fundador se testifica que vino del cielo y que nació de una virgen, sino solo de Jesús. De ningún fundador se enseña que murió para expiar los pecados, solo de Jesucristo, que murió por todos. De ningún fundador se declara con prueba histórica indubitable que resucitó de entre los muertos, solo de Jesucristo. De ningún fundador se espera que vuelva a la tierra con poder, gran gloria,
solo de Jesucristo. Y hasta el Corán se atreve a decir que Jesús va a volver otra vez. De ningún fundador de religión se puede decir que se iguala en algo a Jesucristo. Es inigualable el Señor Jesucristo, superior a todos. Aleluya. Estuvimos donde viven las tías de mi mujer, y también una de sus tías nos invitó a ir a ver el edificio de la iglesia reformada allí. Y estando allí, a mí no me interesaba mucho eso, pero las acompañé. Y entonces había algo así como un prospecto tipo librito con el programa de la iglesia. Y como programa, yo miré todo el programa. No encontré ningún estudio bíblico sobre Evangelio de Juan, o sobre algún libro de la Biblia, o sobre Jesucristo, o algo parecido. Pero sí ofrecían un seminario, unos estudios dados por una mujer musulmana sobre la mujer en el Corán. Y luego también, en otro programa, se ofrecía la psicología aplicada al Señor Jesucristo. O sea, para deshacer la imagen de Jesucristo. Hermanos, hermanas, os ruego que clamemos al Señor por esta nación que tuvo en su tiempo, hace siglos atrás, una reforma, está tremendamente necesitada de una nueva y auténtica reforma dada por el Espíritu Santo. Si no, no hay vida en esa iglesia. Y necesitan conocer a Cristo para que entre vida, para que se humillen delante del Señor y reconozcan que Cristo es el sentido de la iglesia y ninguna otra cosa, ninguna teoría, ninguna filosofía, ni tampoco psicología o teología. Lo que se necesita es Cristo Jesús. Él tiene que vivir en el corazón. Y permitidme, para ir ya más hacia el final, 4 textos bíblicos, y el que tenga bolígrafo, por favor, apuntarlo. Porque el Señor Jesucristo también es exclusivo. ¿Qué significa eso? Excluye a todo otro. Significa que es el único, el único. Juan 14:6. Juan 14:6. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. En Teruel, una ciudad en España, más o menos, Teruel, la provincia de Teruel limita con la provincia de Guadalajara. Teruel está aproximadamente como a 250 kilómetros de Madrid. En la ciudad de Teruel hay una iglesia católica. Yo fui a ver desde la ventana el interior y ahí estaba este versículo: yo soy el camino y la verdad y la vida, punto. Y yo pensé, qué lástima, porque la frase no termina ahí. En mi Biblia dice que el Señor Jesucristo: y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Nadie va al Padre por religión. Nadie va al Padre, escucha bien, nadie va al Padre ni siquiera por leer la Biblia, a menos que crea lo que dice la Biblia y acepta a Cristo. Nadie viene al Padre sino por Cristo Jesús. El otro versículo, Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. En ningún otro hay salvación. Palabras
de testimonio del apóstol Pedro. Vamos ahora al apóstol Pablo, 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todos, Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Tenemos entonces el testimonio del mismo Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. El testimonio de Pedro, y en ningún otro hay salvación. El testimonio de Pablo, nadie puede poner otro fundamento. Y el testimonio de Juan, 1 de Juan 5:12. 1 de Juan 5:12. El que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Categórico. No hay otra alternativa. Si alguien nos dice todas las religiones son buenas, pues todas las religiones son malas, porque no predican a Cristo. La única que predica a Cristo, la verdaderamente cristiana, la que verdaderamente está centrada en Cristo, pues habla de que Cristo es el único Salvador. Y por eso el mundo nos desprecia, por eso el mundo nos rechaza, por eso el mundo incluso nos persigue, y nos perseguirá más todavía, nos rechazará más todavía, porque no considera que somos intolerantes. El mundo quiere ser muy tolerante. Todas las religiones valen, lo único que vale es Jesucristo. Si no, estamos perdidos. La falsa doctrina, voy a nombrar solamente unas pocas rápidamente. El panteísmo, todo es Dios. El que no cree en la personalidad de Dios, de modo que la naturaleza se convierte como un Dios. Pero no es la naturaleza nuestro Dios. Nuestro Dios es el Señor. Él es nuestro Dios. La evolución, el darwinismo, que todo comenzó con una explosión inicial, que descendemos del mono, y cuántas cosas se inventan. Y a veces la ciencia tiene que retroceder, porque lo que decía era solo una teoría, y luego tienen que poner otra nueva teoría. Y a veces me río, digo yo, si todo eso yo ya lo sé, si ahí está escrito, yo sé de dónde viene el mundo. El Señor nuestro Dios, el Creador, por medio de su Hijo Jesucristo. Y el ruselismo, el llamado los testigos de Jehová, que creen que Jesucristo es la criatura creada superior, el ángel superior. El Señor Jesucristo no es una criatura, antes que todo, y siempre con el Padre. Vamos a resumir. Jesucristo es el representante divino, el que representa fidedignamente a su Padre. Jesucristo el co-creador con el Padre. Jesucristo plenipotenciario, el primero, el preeminente, el que tiene toda autoridad y todo poder. Jesucristo el Redentor. Jesucristo singular. Jesucristo sin igual. Y Jesucristo el exclusivo. Hermanos, hermanas, todos, amigos, amigas, vamos a inclinar nuestro rostro y tener unos momentos de meditación, de oración, de interiorizar lo que hemos estado oyendo de la palabra de Dios. Este Señor Jesucristo quiere ser Señor también de nuestras vidas. Y siendo Jesús, por lo tanto, tan diferente y muy superior que todos los fundadores de religiones, adoremos, alabemos su santo nombre y no le rechacemos, porque Él es el único Salvador, el único Señor de nuestras vidas.
Rechazarle sería rebeldía contra el Dios Santo. La fe en este Salvador exclusivo y singular nos puede sacar de cualquier confusión. Señor, te alabamos y te glorificamos, te bendecimos. Tú eres digno de toda honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Señor, nos inclinamos ante tu presencia. Nos humillamos delante de ti, Señor. Y te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por la vida eterna que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que tú bendigas esta iglesia. Que tú, Señor, permita que esta iglesia sea aquí un foco, sea una luz en medio de este pueblo y de todo este cantón incluso, Señor. Y que aquellas iglesias que se llaman cristianas sean reavivadas, sean reformadas, sean profundamente tocadas por tu Espíritu Santo, y que puedas despertar, Señor, hambre y sed de tu palabra en este pueblo, en esta gente. Aviva tu obra, Señor. Clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.